Este tema de IPSLA es curioso que sea para el examen de route y el de switch. La verdad es de que buscando en el blueprint del examen de switch no se ve por ningún lado donde pueda aparecer IPSLA. Si le buscas un poco más a fondo podrías decir que en la parte de redundancia donde se ve HSRP podría ser IPSLA algo importante. El caso es de que la mayoría de los libros, inclusive los de Cisco Press, no incluyen IPSLA en la parte de switch, pero en algunos foros, en la misma página de Cisco, hay gente que se ha quejado de que viene este tema en el examen de switch, y es por eso que se está incluyendo tanto en el curso de route como en de switch este tema de IPSLA. Siendo sinceros, yo no entiendo, la verdad, por qué está en la parte de switch. Esto es más de ruteo que de la parte de switch, pero como quiera, los que están estudiando para el curso de switch es importante que vean este tema. Vamos a empezar la introducción de IPSLA con esta arquitectura o con este diagrama. Supongamos que nosotros tenemos acceso a R1 y R2, pero no tenemos acceso a R3, a R4 o a R5. La organización que controla R3 y R5 no quiere que corramos protocolos de ruteo con ellos. Entonces R2 no tiene ningún protocolo de ruteo hacia R3 y R2 no tiene ningún protocolo de ruteo hacia R5. Entonces lo único que podemos hacer es poner rutas estáticas hacia R3 o hacia R5. Supongamos que como este enlace es un fase Ethernet y este es un serial, es más rápido el fase Ethernet, vamos a poner una ruta de default en R2 que apunte hacia esta dirección de R3. Y como backup vamos a poner otra ruta estática con una distancia administrativa mayor apuntando a R5. De esa manera, si se cae este enlace, automáticamente R2 va a rutear hacia acá. El problema viene cuando esta interfase de aquí se cae. Imagínense que esta interfase de R3 se cae. ¿Qué es lo que va a pasar? R2 no se va a dar cuenta que esta interfase está caída y todo el tráfico lo va a mandar por aquí y R3 lo va a tirar. Entonces, SLA o IPSLA es para lo que nos va a ayudar, o una de las cosas con las que nos puede ayudar es eso. Ese es el problema que tenemos. Vamos a ir a la línea de comandos y vamos a replicar este problema nada más para que lo vean más claro en la línea de comandos. Les serviría mucho tener este diagrama a la mano, de modo que pongan en pausa el video y copien este diagrama antes de seguir. Estando en R2, si le ponemos show IP route, vamos a ver que tenemos una ruta de default con la distancia administrativa de 1 que apunta a la 23.3, que es el router 3. Si le ponemos show run para ver las rutas estáticas, vamos a ver que tenemos dos rutas estáticas. Una que apunta hacia el router 3 sin distancia administrativa, entonces toma la que es por default, que es 1, y tenemos otra con distancia administrativa de 2, que es la que apunta hacia R5. Si nosotros le damos un ping a la 4.4.4, vemos que si llegamos y nos estamos yendo por el router 2, porque al tiempo de ponerle show IP route, vemos que la ruta de default es hacia el router 3. Dije que nos íbamos por el router 2, estamos desde el router 2 y nos vamos hacia el router 3. ¿Qué pasa si esta interfase, que es la que va hacia el router 3, la apagamos? Automáticamente el router debe de quitar esta ruta y debe de ponerla
del router 5, apagué la interfaz equivocada. Show IP Interface Brief. Apagué la que iba hacia el router 1. Vamos a apagar la correcta y encender la incorrecta. Esta es encenderla. Interfaz de fase Ethernet 01. Vamos a apagarla. Automáticamente se va hacia la 25.5, que tiene una distancia administrativa de 2. Si le ponemos otra vez un ping a la 4.4.4, vemos que sí llegamos. Vamos a dejarlo como estaba y debe de regresar la que tiene distancia administrativa como 1. Pero ¿qué pasa si nos vamos al router 3? Y apagamos esta interfaz, la fase Ethernet 00. Si nos regresamos al router 2, el router 2 no se da cuenta, porque no está directamente conectada a esa interfase, que el router 3 no tiene una ruta hacia la 4444. Si le ponemos show IP route, no se da cuenta, y si le tratamos de dar un ping a la 4.4.4, vemos que nos manda la U de unreachable, y esta U de unreachable nos la está mandando el router 3. Entonces ese es el problema que queremos solucionar con IPSLA. Aquí vamos a encender la interfase y ahorita nos debe de contestar. Ahí está ya. Vamos a regresar a los slides. ¿Qué es lo que hace el IPSLA o IP Service Level Agreement? Lo que hace es medir la red. ¿Cómo mide la red? Lo que va a estar haciendo es estar mandando paquetes de prueba hacia ciertas IPs que nosotros definamos. Estos paquetes pueden ser paquetes de ICMP, echo es como el ping, jitter para medir que en la parte de voz si en realidad ese enlace está correcto para que pueda correr voz o no. Puede mandar paquetes de RTP también para la parte de voz, conexiones de TCP, paquetes de UDP también como ping. Hay ciertos equipos que mandan ese tipo de paquetes, el jitter. Hacer requisiciones de DNS, a ver si te contesta o no, de DHCP, a ver si te contesta o no, HTTP, FTP. Y por lo general los routers, para lo que es usado es para controlar por qué camino se va a ir, basado en el performance o si realmente puedes llegar o no a cierta IP o a cierto servicio. A cierta IP puede ser con un eco, que es un ping, a cierto servicio puede ser el servicio de DNS, de DHCP, etc. Entonces, dependiendo de eso es por dónde va a mandar los paquetes. Eso es lo que queremos hacer. Lo que vamos a hacer en la línea de comandos es lo siguiente. Vamos a configurar R2 de tal manera que todo el tráfico lo mande por aquí, que es como lo está mandando actualmente, pero en caso de que no pueda llegar a esta IP, la 192.168.103, en caso de que no pueda llegar a esta IP, que mande el tráfico por acá. Es lo que le vamos a decir a R2, es lo que vamos a configurar con el IPSLA. La configuración, vamos a ver nada más cómo mandar pings. La parte de este examen, ya sea el de route o el de switch, no se va a enfocar en otra cosa. En realidad nada más hay que conocer que se pueden mandar otros tipos de paquetes además de ping, pero cualquier otro tipo de configuración es más avanzada, se puede considerar como configuración de CCIE. Entonces en realidad lo que vamos a ver es nada más una configuración básica de IPSLA, que es lo que nos podemos esperar en cualquiera de estos dos exámenes. Repitiendo, lo que vamos a hacer, y es bueno que tengan el diagrama en la mano, es de que vamos a mandar todo el tráfico de R2 hacia R3, pero si esta interfase de aquí está abajo, es decir, no podemos llegar a la IP 192.168.103, que no tenemos acceso a ella, a este ruteador, entonces vamos a mandar todo el tráfico por R5. Eso es lo que vamos a hacer. En R2 lo que vamos a configurar es lo siguiente. Nos vamos a ir a configuración global
El comando es ipsla y aquí le vamos a poner un número. Como pueden ver es desde el 1 hasta este número, entonces le vamos a poner el número 1. Aquí le vamos a poner qué tipo de paquete vamos a estar enviando. Va a ser ICMP echo en este caso. Y tenemos que decirle a qué dirección va a ser. Entonces quedamos que va a ser la 192.168.100.3. Después le vamos a decir qué tan seguido la vamos a mandar y es con el comando de frequency. Esto es en segundos, entonces le vamos a poner que cada 5 segundos. Después le tenemos que decir al router que empiece a mandar estos paquetes. Automáticamente no los empieza a mandar. El comando es ipsla schedule. Aquí le vamos a poner el número 1, que es este número 1 de aquí. Le vamos a decir que empiece en este momento y que sea para siempre, que siempre esté mandando esos paquetes. Ese es el comando. Después, bueno, antes de seguir, vamos a poner otro nada más para que vean qué opciones tenemos. Aquí qué tipo de paquetes podemos enviar. Son todos esos. Podemos ponerle, por ejemplo, lo que les comentaba, DNS, FTP, HTTP, etcétera. Todo lo que ven aquí son opciones que tenemos. Pero lo que nos interesa en este momento va a ser esta configuración de aquí nada más. Y esta que es para que empiece a mandar los proofs o los paquetes. Ahora bien, vamos a usar el comando track. Aquí también va un número. Le vamos a poner el número 100. Las opciones que tenemos es del 1 al 500. Vamos a ponerle 100. Y le vamos a decir que este track es de ipsla. Y lo que va a estar monitoreando este track es el estado. Es SLA1 y este 1 es el mismo 1, es decir, hay que decirle que cuáles paquetes son. En este caso es del SLA1 state. Y aquí le vamos a poner cuándo vamos a considerar que se cae, es decir, cuánto tiempo debe de pasar sin que nos conteste los pings para que se caiga, es en segundos, y cuánto tiempo después de que cuando nos conteste lo vamos a considerar arriba, vamos a ponerle también de segundos. Entonces esto quiere decir que va a estar mandando pings a la IP que nosotros le pusimos. Si no hay respuesta en 10 segundos lo va a considerar abajo, y cuando nos empiece a contestar se va a esperar 10 segundos que esté contestando para que la suba a la interfaz. Esto es para que no esté flapeando nuestra ruta. Por último, tenemos que decirle que la ruta estática depende de este track. En estos momentos, las rutas estáticas que tenemos son estas dos. Esa es a la que le vamos a estar haciendo el track, para que se dé cuenta cuando se caiga aquella interfase y no tome en cuenta esta ruta estática. Entonces, esta la vamos a borrar. Y vamos a poner esa misma ruta estática con una opción. Y esa opción es track 100. Este 100 de aquí es el número de track que le pusimos aquí. Si le ponemos show IP route en estos momentos, estamos ruteando con la 000 que va a la 23.3, es decir, con esta. Y así se va a quedar porque a lo que le estamos haciendo track a la interfase del router 3 si está arriba. ¿Qué pasa si nos vamos al router 3 y apagamos la interfase? Nos vamos a regresar al router 2
Ahí aún no ha cambiado. Recuerden que le pusimos que se va a tardar 10 segundos en darse cuenta que se cayó. Si le tiramos ping no nos va a contestar porque todavía no tiene la nueva ruta. Ahí ya nos empezó a contestar. Eso quiere decir que la ruta ahora está con la 25.5, con distancia administrativa de 2. Si nosotros levantamos la interfaz en el router 3, se va a tardar 10 segundos en darse cuenta y regresar la ruta que va hacia el router 3. Ahí todavía no la cambia. Ahí ya la cambió. Aquí teníamos hacia el router 5, ahora la tenemos hacia el router 3. Esa es parte de la configuración, el track. Pero antes de eso lo que debemos de configurar en sí es el SLA, que es este de aquí. Y para que empiece a mandar los paquetes tenemos que poner este comando de acá. Y por último en la ruta estática debemos decirle que haga el track. El show IP SLA configuration nos va a decir que tenemos configurado. El número 1 es echo hacia esta dirección. Este es el timeout en milisegundos. ¿Qué tan seguido lo estamos enviando? El tiempo de inicio ya inició. Eso es lo importante realmente de la configuración. Show IP SLA estadísticas. Podemos ver cuánto tiempo se está tardando el ping, cuándo fue la última vez que se envió, si estuvo bien o no, es decir, si nos contestó el ping o no, cuántas veces ha contestado el ping, cuántas veces no, hasta cuándo va a estar mandando los pings, para siempre. Y el track 100 está ligado al IPSLA1 state. Ahorita el estado está arriba. Ha habido 3 cambios. El delay de up y de down, aquí están cuáles son los valores. Entonces básicamente esos son los datos que podemos tener con los shows. Esos son los comandos de show que nos van a servir para verificar. Obviamente los 3 que acabamos de ver. Y el show IP route también nos va a ayudar a verificar cuál es la ruta que está tomando en este momento. Obviamente este del show IP route es si usamos la opción de track. Para los que están tomando el curso de route, podemos utilizar PBR con SLA. El único comando que va a ser diferente va a ser cuando utilicemos el set IP next hop. Vamos a poner este comando verify availability. Esto va a ser igual y le vamos a poner el track y el número. Esa es la única diferencia. Entonces va a tomar efecto el PBR siempre y cuando el track 100 esté arriba. Para los que están tomando el curso de switch, no tienen por qué hacerle caso a este slide, porque PBR si no está en la parte de switch. ¿Qué es lo que nos pueden preguntar acerca del diseño en la parte de peer review? Por ejemplo, que la meta del diseño es de que la ruta esté basada en una interfase que no esté conectada, que es lo que acabamos de ver. ¿Qué es lo que podemos comentar? Si tenemos acceso a ese router en donde la interfase no está conectada. Si tenemos acceso, podemos hacer otra cosa que no sea IPSLA. Pero si no tenemos acceso a ese router, si no podemos cambiar la configuración de ese otro router, entonces nuestra única opción va a ser IPSLA. ¿Cuál es el plan de implementación? Lo mismo, hacer una configuración, las notas. Básicamente
debemos de cuidar cuál es la interfase correcta que debemos de estar monitoreando dependiendo de lo que queremos hacer y hacer la configuración. ¿Qué es lo que nos pueden preguntar? Es por qué le estás haciendo tracking a esa IP en particular, y la respuesta pues va a depender del diseño, ¿no? Es esa IP porque es la que nos interesa monitorear, ya que si se cae esa interfase no vamos a poder tener acceso a estos recursos de red y necesitamos que sea así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante. También es importante tomar en cuenta que si esa IP se puede llegar por el otro lado, es decir, vamos a tener por lo regular dos opciones. Si se va por la segunda opción porque está abajo esa IP y luego por esa segunda opción sí podemos llegar a ella, puede que se levante el SLA y no se va a dar cuenta, entonces va a empezar a rutear por el otro lado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es decir, que nos quede claro cuál es la interfaz a la que le vamos a estar haciendo tracking. ¿Cuáles son los comandos de verificación? Los que ya vimos: show IP SLA configuration, show IP SLA statistics, show track, show IP route, el trace para ver por dónde se está yendo realmente el tráfico, ya sea cuando está arriba y cuando está abajo.